¿Cómo están amigos? Estamos en un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a analizar la NIF 16 que trata sobre los arrendamientos. Esta básicamente regula cómo deben contabilizarse los arrendamientos o también conocidos como alquileres en los estados financieros. Algo muy importante que debes considerar es que esta NIF 16 reemplazó a la NIF 17 porque antes los arrendamientos operativos no aparecían en el balance, pero con esta NIF 16 todos los arrendamientos, con algunas excepciones, se registran como activos y pasivos. Toma en cuenta que el arrendamiento operativo es un contrato mediante el cual una empresa alquila un activo por un tiempo determinado sin intención de adquirirlo ni asumir riesgos o beneficios significativos. Es decir, si la empresa alquila ese activo, no tiene la intención de asumir esos riesgos que conllevan al alquiler del activo. Entonces, antes de SANI 16, como te decía, se reconocía un gasto por alquiler mensual. Con esta NIF 16 ahora, ¿cómo se reconocen en el balance? Como un activo por derecho de uso y como un pasivo por arrendamiento, con algunas excepciones. Vamos a ver el alcance de esta norma, pues esta aplica a todos los contratos de arrendamiento, pero como te decía, con algunas excepciones, como los arrendamientos de menos de 12 meses, los activos de bajo valor o los contratos cubiertos por otras NIF, como contratos de exploración o concesión. Básicamente, los objetivos de esta norma es reconocer de forma fiel el derecho de uso del activo y el pasivo por arrendamiento, así como aumentar la transparencia y comparabilidad entre empresas. Vamos a ver dos escenarios. Escenarios desde la contabilidad para el arrendatario y para el arrendador. Dentro del arrendatario vamos a tener un punto uno, que es el reconocimiento y su medición inicial. Entonces, el arrendatario primeramente debe reconocer un activo por derecho de uso que representa ese derecho a usar el bien arrendado y un pasivo por arrendamiento. Esto representa esa obligación de pagar por ese uso. Vamos a ver un caso práctico. Tenemos el arrendamiento de una impresora industrial, tenemos estos datos, el contrato de arrendamiento es de 3 años, un pago mensual de $500, valor presente de pagos futuros 15.758. El método de depreciación se utiliza el método lineal y no hay costos iniciales ni variaciones en pagos. Vamos primeramente a reconocer inicialmente desde el punto de vista del arrendatario. Entonces, el arrendatario, ¿qué es lo que debe hacer? Debe registrar ese activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento por un valor de 15.758. Es decir, el arrendatario va a registrar ese valor presente de pagos futuros. ¿Cuál sería el asiento contable inicial? Pues derecho de uso de activo o la impresora contra pasivo por arrendamiento. Tenemos aquí el valor de 15.758. Este valor básicamente refleja lo que vale hoy el derecho de explotar la impresora durante todo el contrato. Entonces, aquí al registrar, al hacer ese asiento contable, el arrendatario obtiene algo muy valioso, pues el derecho exclusivo de usar ese activo. Por eso tenemos que registrarlo como derecho de uso de activo. Aquí se registra ya como derecho de uso de activo, no simplemente un gasto como se lo hacía antes con la NIC 17. En este caso, como te decía, porque la reemplazó la NIF 16, no se registra como simplemente un gasto. Entonces, este derecho de uso es un activo contable. ¿Por qué? ¿Por qué se considera esto como un derecho de uso? Porque tiene un valor económico presente, genera beneficios futuros, así como que cumple la definición de activo en el marco conceptual de las NIF. Vamos a ver cómo se determina estos 15.758. Vamos a hacer este análisis. Por ejemplo, tú vas a pagar $500 cada mes, que es lo que te decía aquí en los datos, un pago mensual de $500 por esa impresora durante 3 años, es decir, 36 meses, pero eso no vale lo mismo pagar $500 hoy que $500 dentro de 1 o 2 años. Entonces, por eso tenemos que traer todos esos pagos futuros al valor de hoy usando una tasa de interés. Entonces, vamos a identificar ese pago periódico. Tenemos los datos aquí, $500 cada mes, el número de pagos 3 años por 12 meses, 36.
porque lo queremos hacer mensual, usamos una tasa de interés adecuada. Por ejemplo, la tasa vamos a considerarla anual 8.85, pero la transformamos de manera mensual. 8.85 dividimos para 12 y nos da 0.74 y esta la dividimos para 100. Vamos a usar una fórmula manual primeramente para determinar cómo ¿cómo se calcula este valor de 15.758? Valor presente es igual a P, que corresponde al pago periódico, por 1 menos 1 sobre 1 más R a la N, y todo esto lo dividimos para R. P es los 500, representan los $500, el pago periódico. R, que representa pues nuestra tasa. No, en este caso el número de pagos, los 36. Y aquí N que corresponde al número de pagos. Y R es la tasa de interés, que corresponde al 0.07375. Si reemplazamos todos esos valores, nos va a dar este valor de valor presente de 15.758. En este caso, usamos pues esa fórmula de manera manual para determinar pues ese pago de valor presente. Pero si nosotros queremos usar de acuerdo a nuestro Excel, le vamos a dar en el valor actual y aquí nos pide una tasa. ¿Cuál es la tasa? Como te decía, es esta tasa de aquí, y ya la transformamos de manera mensual. NPER es el número de periodos que corresponde aquí a 36, el pago que corresponde a los $500, y en este caso en la fórmula a estos $500 le ponemos un signo negativo porque lo queremos traer a valor presente, a valor actual. Cerramos paréntesis y nos da efectivamente lo mismo, 15.758. Si es que le bajamos los decimales, es lo que nos da, es lo mismo que nos da acá, mira. Pero aquí está con formato de euro. Vamos a transformar como otro tipo de formato. Vamos a ponerle aquí en moneda. A ver, en este caso vamos a usar este de aquí, clic derecho, le damos a formato de celdas, le damos a moneda y aquí vamos a usar el dólar. Y aquí le ponemos aceptar y listo. Bajamos los decimales y es aquí como mira, podemos usar tanto esta fórmula manual como nuestra fórmula dentro del Excel para calcular el valor actual, esos 15.758. Ya vimos el reconocimiento inicial. Ahora, desde el punto de vista del arrendatario, vamos a ver la medición posterior. Entonces, cada mes debes ir actualizando saldos a través del pago mensual, que corresponde a los $500, la depreciación del activo y el gasto financiero o un interés al que corresponde. Para ello vamos a hacer los siguientes pasos. Primero debemos calcular el interés del pasivo. ¿Por qué? Porque el pasivo genera un costo financiero. Es como una deuda en este caso, el interés del pasivo. ¿Cómo se calcula el interés? Pues básicamente tenemos en este caso que calcularlo con esta fórmula. El interés va a ser igual al saldo pendiente del pasivo por la tasa mensual. Entonces, aquí el saldo pendiente del pasivo nos vamos a dirigir hacia ese saldo inicial. En este caso tenemos aquí, mira, 15.758. Eso corresponde a nuestro saldo pendiente del pasivo por nuestra tasa mensual, que ya la tenemos aquí. Es decir, el valor presente que encontramos por esa tasa mensual nos da el interés. El interés en este caso
el interés del pasivo y esto corresponde al primer mes, este valor. Ahora determinamos nuestra amortización del pasivo. ¿Qué significa eso? Es la parte del pago que reduce realmente la deuda. Entonces, eso es la amortización del pasivo. En este caso, ¿cómo la calculamos? Pues el pago mensual menos el interés mensual, menos el interés del mes. Entonces, el pago mensual, que tenemos los $500, menos el interés del mes, menos este. Los $500 que corresponde al pago mensual, recuerda, y menos el interés del mes que corresponde a este interés de aquí. Y eso nos da 383,78. Entonces, como tercer paso vamos a registrar el pago total y básicamente, ¿qué pasa si pagas estos $500? Tienes que dividirlo en parte como en gasto financiero, que corresponde a 116,215 y como parte como reducción de la deuda 383,78. A este pago total hay que dividirlo como gasto financiero y como reducción de la deuda. La reducción de la deuda es la amortización. Para ello vamos a contabilizar nuestro asiento contable, gasto por intereses, pasivo por arrendamiento contra banco efectivo. Gasto por intereses, tenemos aquí básicamente que es 116,22 y el pasivo por arrendamiento 383,78 contra bancos que nos da un total de $500. Y así tenemos este asiento contable, nuestro gasto depreciación contra depreciación acumulada, que es la del activo de la impresora. Por ejemplo, la depreciación mensual, vamos a calcularlo como valor inicial del activo sobre el número de meses. En este caso, el valor inicial del activo, pues básicamente tenemos aquí que son los 15,700. Aquí tenemos el valor de 15,758 y esto lo dividimos para el número de meses, que son 36. Como te decía, 15,578 dividimos para 36 y nos da, a ver, 15,000. Aquí tenemos el valor 15,758. 15,758, que es el valor presente, dividimos para los 36 meses y es el valor que nos da aquí como depreciación mensual. Entonces, cada mes debes repartir su valor total a lo largo del plazo del arrendamiento de la impresora. Esto quiere decir que cada mes cargas este valor de 437,72 de gasto de depreciación. En este caso, como registramos, como te decía aquí, gasto por depreciación contra depreciación acumulada por este valor. Ahora, tenemos aquí un resumen de todos los datos que hemos encontrado. Tenemos aquí el derecho de uso, como sabes, es el valor actual 15,758 contra pasivo por arrendamiento. Tenemos que el gasto por depreciación que encontramos aquí 437,72 contra depreciación acumulada, los gastos por intereses, la amortización contra banco. El gasto por intereses, recuerda que lo encontramos aquí 116,22 y el pasivo por arrendamiento, que es la reducción de deuda 383,78, que es la amortización, y contra el banco, que tenemos nuestra salida de efectivo $500, los pagos mensuales. Si hacemos una sumatoria de el debe contra el haber, pues nos da el mismo valor. Ahora, ¿cómo lo registramos dentro de una tabla? Mira, he hecho esta tabla en la cual tenemos aquí el periodo hasta los 36 meses. Tenemos el saldo inicial, que es el valor presente,
El interés es el cálculo de este saldo inicial por el interés que tenemos aquí, el interés mensual. El pago mensual, el pago periódico representaban los $500, reducción del pasivo, que representa la diferencia entre el interés menos el pago mensual, y el saldo final es este saldo inicial menos la reducción del pasivo, y la depreciación, que es fija, que encontramos aquí 437,72. Entonces, este es para el primer periodo. ¿Cómo tomamos para el segundo periodo? El saldo inicial sería ahora el saldo final del primer periodo. Esto multiplicamos por nuestro interés, el pago mensual, que representa el pago fijo, la reducción del pasivo. En este caso ya va a ser los 392. En este caso va a ser la diferencia de este valor de los 113 menos los $500. O al contrario, los $500 menos este interés nos da nuestra reducción de pasivo. Saldo final, en este caso vamos a usar la fórmula de saldo inicial menos nuestra reducción de pasivo, y aquí tenemos la depreciación, que es fija. Y así sucesivamente hasta el periodo 36. Yo voy a seguirla completando a esta tabla y te la muestro en un momento cómo queda. Listo, amigos, he completado el cuadro de medición posterior del arrendamiento con respecto al tipo de vista arrendatario. Le he dado un formato de tabla a este cuadro. Y aquí, por ejemplo, me doy cuenta que toda esta tabla hasta el periodo 36, el saldo final nos da 0. Es por eso que sabemos que toda esta tabla está correctamente formulada. Recuerda que de acuerdo a la NIF 16, de acuerdo al punto de vista del arrendador, también tenemos que tomarlo en cuenta. El arrendador tiene que tomar también como referencia su contabilidad y clasificar al arrendamiento de acuerdo a dos tipos de contrato de arrendamiento. Estos son el tipo financiero y el tipo operativo. El tipo financiero, pues básicamente ocurre cuando el arrendador transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo al arrendatario, como si se lo vendiera pero a crédito. Básicamente, aunque legalmente aún eres dueño del bien, contablemente es como si ya lo hubieras vendido y estás cobrando en cuotas. Vamos a ver un ejemplo práctico para que entiendas un poco mejor a qué se refiere esto. Tenemos el activo, que es la maquinaria. El costo contable de ese activo es $40,000, lo que costó originalmente al arrendador. El valor razonable de mercado, 50,000, es el precio pues que de venta que justo vale al día de hoy. Tenemos los pagos mensuales, $1,000, multiplicamos por 60 porque lo convertimos estos 5 años, multiplicamos por 12 y nos da 60 meses. Es igual a 60,000. Valor presente de pago, 50,000. Esto quiere decir que la suma de los 60 pagos descontados se lo hace a una tasa de valor presente. En el anterior punto de vista del arrendatario ya vimos un ejemplo de cómo calculábamos este valor presente. Tenemos la opción de compra al final, $1. El arrendatario básicamente puede comprar el activo por $1 al final. En este caso ya te explico a qué se refiere esto. La vida útil del activo es 5 años. Esto coincide con nuestra duración del contrato. Entonces empezamos a registrar de acuerdo a la medición inicial y de acuerdo a la medición posterior, desde el punto de vista del arrendador. Medición inicial, tenemos que registrar nuestro asiento contable inicial al inicio del contrato que tenemos. Esto básicamente se da de baja el activo y se reconoce la inversión neta. Entonces damos de baja al activo. ¿A qué se refiere dar de baja al activo? Que lo ponemos aquí al haber, estamos dando de baja a ese activo, a la maquinaria. Y al debe, pues ponemos la cuenta de inversión en arrendamiento, cuentas por cobrar, porque si estamos dando de baja a este activo fijo, lo hacemos contra las cuentas por cobrar. Por eso esto va al debe, que es 50,000. Nuestro valor presente de pagos
sale el costo del activo fijo, que es 40.000. Aquí tenemos el costo del activo contable, y el ingreso diferido o ganancia, pues simplemente es la diferencia entre la inversión y el costo, y nos da una ganancia. Con respecto a la medición posterior, es registrar esos asientos mensuales, el cobro de esa deuda. Cada mes se cobra $1,000, como teníamos aquí de dato. Teníamos que los pagos mensuales corresponden a $1,000. Entonces aquí tenemos los $1,000, y ese pago se va a dividir en interés y en amortización del capital. En interés, pues sobre el saldo de esa cuenta por cobrar, y la amortización nos va a reducir la cuenta por cobrar. Y aquí tenemos de dato la tasa implícita, que corresponde al 5% en este caso. Para este ejemplo, tenemos esa tasa implícita. ¿Para qué nos sirve esa tasa implícita? La vamos a dividir para 12 para transformarla mensualmente. Y esa tasa implícita vamos a multiplicar por nuestro valor presente neto de 50.000, y nos da este valor de 208,33. Recuerda que este pago mensual se va a dividir en interés y en amortización de capital. Por eso aquí se va a desglosar al haber en ingreso por intereses y en inversión en arrendamiento. Entra pues al debe banco o caja los $1,000, ingreso por intereses, ponemos los 208,33, inversión en arrendamiento, pues que corresponde a la diferencia de los $1,000 menos 208,33. Con respecto al final del contrato, ya hemos visto la medición inicial, la medición posterior. Ahora tenemos que ver qué pasa al final del contrato. Pues como te decía en el dato, la opción de compra al final es de $1. El arrendatario le puede comprar el activo al arrendador por $1. ¿Qué significa esto? Tenemos que registrar ese $1. Banco entra al debe por $1, y el ingreso por arrendamiento pues entra, también sale $1. Entra banco, sale inversión en arrendamiento contra esta cuenta. Este $1 pues va a representar la opción de compra que está escrita en el contrato, normalmente pues al final del plazo del arrendamiento. Básicamente este $1 es simbólico, no tiene mucha importancia económica, pero sí es necesario registrarlo legalmente para formalizar esa compra del activo. El activo pues ya fue económicamente transferido desde el inicio del contrato, por eso es arrendamiento financiero. Este es el tipo de arrendamiento financiero. Por eso este $1 solo lo formaliza legalmente. Por eso es que se lo registra de esta manera al final del contrato. Ahora vamos a ver el segundo tipo de contrato de arrendamiento de acuerdo al punto de vista del arrendador, y es el operativo. Este es el segundo tipo. ¿Qué nos dice este tipo de arrendamiento? No da de baja al activo. En cambio, en el financiero recuerda que sí nos daba de baja ese activo. Aquí en el operativo no nos da de baja, sigue depreciando el activo según la política contable y reconoce ingresos por arrendamiento conforme cobra las rentas, y no se registra nada al inicio, salvo que haya cobros anticipados. Es decir, aquí no va a haber una medición inicial. Si es que hay cobros anticipados, pues sí tendríamos una medición inicial. Vamos a ver un ejemplo práctico. Aquí el arrendador alquila una oficina por $1,000 al mes por 5 años. El costo del edificio es 240.000. Se deprecia en 20 años, es decir, 12.000 anual o $1,000 mensuales. ¿Cómo calculamos esos 12.000? Dividimos 240.000 para los 20 años y nos da 12.000. 12.000, pero si queremos hacerlo mensual, también tenemos ese dato. Ahora, el contrato no transfiere esos riesgos ni beneficios al arrendatario. Entonces,
Aquí básicamente tenemos que, como te dije, ya hicimos la medición. En este caso no tenemos medición inicial, pero en el anterior punto de vista sí hicimos la medición inicial. Nos vamos directamente a la medición posterior y registramos pues nuestro primer asiento que entra bancos o cuentas por cobrar, ingreso por arrendamiento que es de $1000, porque aquí dice el arrendador alquila una oficina por $1000, entonces esto registramos aquí al debe y al haber. ¿Qué significa esto? Básicamente se mantiene el edificio en el balance del arrendador, entonces cada mes se va a reconocer el ingreso de $1000, el gasto de $1000 por depreciación, lo que da un resultado operativo neutro. Entonces aquí también tenemos que registrar esa depreciación. Gasto por depreciación de $1000 contra depreciación acumulada de $1000. Esto de acuerdo al punto de vista del arrendador. Espero pues que hayas entendido esta NIF 16. Si es que requieres pues que te compartamos este material, pues no dudes en dejarnos un comentario, pues nosotros te lo pasamos con gusto. Y pues dale like a nuestro video, no olvides de suscribirte a nuestro canal y también te esperamos en un próximo tutorial. Hasta la próxima.